Hola, bienvenidos a una entrevista más de Pro People. Ahora nos encontramos aquí con un invitado muy especial, un buen amigo que lo conocí jugando fútbol un domingo con los papás que nos creemos que somos campeones del mundial o que vamos por todos bien intensos, ¿verdad? Aquella vez que te conocí en Sporting. Así es, hace ya, pues creo que, bueno, hace un rato, 5 años o 3 años, hace 3 años que nos conocimos, pero desde ese día creo que yo me retiré. Ya, adiós, te Ya. colgaste los tachones. Y eso que estás joven. Pues fíjate, a ver, es una historia, Arturo, un poco curiosa, pero bueno, ya sabes que en estas ligas y en estos torneos, como tú bien dices, nos creemos campeones del mundo y en un partido yo juego defensa, ahí yo estaba de lateral izquierdo, una bola larga, un centro, choco con un rival o con un delantero del otro equipo, medio se enoja y entre que sí que no me da un cabezazo, 18 puntadas, ceja abierta, se veía hasta el hueso, esposa embarazada, hospital, sangre por todos Hombre, lados y ese día se acabó mi carrera futbolística. Decidí no. dejarlo, se levantan muchas pasiones ahí a veces de forma innecesaria, pero bueno, volveré. Algún Los día hijos ya sí. crecieron, ya están grandes, hay que poner el ejemplo. No, y si no te pones a jugar pádel como todos los buenos papás ahí, ya que está de moda, ¿no? Todavía no También. tengo, todavía no tengo falda, pero bueno. No, no, pues bueno, pues si te invité a Fermín, lo conozco, como dice, hace un par de años y la verdad es una persona muy interesante. Me gusta mucho tu historia. Las veces que he tenido conversaciones contigo, pues es una persona con mucha experiencia en el tema de educación, pero dirigiendo pues el tema de educación en universidades. Platícanos un poquito ahí de tu historia, cómo llegaste a esto. Pues fíjate que, a ver, yo estaba trabajando en una empresa de materiales de construcción, llevaba o lideraba el equipo de Revenue Management, inteligencia de mercado y temas muy de análisis de datos. Y de repente llega esta oportunidad de educación que se presentó de la nada. Te platico también, participaba o constantemente me expongo a hacer o a participar en estos roles que a nadie le gustan. Era el presidente de mi colonia, una colonia grande con 283 casas, 283 O jefes. sea, grande, está. Grande, grande. Donde hay polémicas por todos lados, pero era un rol que yo soy foráneo también, ya tengo 19 años viviendo aquí en Monterrey, pero era un rol que me permitía de cierta forma conocer a gente de la colonia que yo quería conocer. Y bueno, pues ese rol lo desempeñé un par de años y pegó. Un vecino que después te lo voy a recomendar para que lo entrevistes también, creo Ajá. que sería un buen elemento. Pues le gustó un poco lo que estábamos haciendo ahí como presidente de colonia y de repente un día me habla de la nada y me dice, oye, ¿qué andas haciendo? No, pues fíjate que esto y esto. Hay un rol en educación en una compañía que se llama Lotus Education que quiere crecer, tienen presencia en el centro del país y quieren crecer al norte, al noreste. Van a comprar una universidad y están buscando al director general de la universidad. Y le digo, oye, está muy bien, qué bueno que pensaste en mí, pero no sé nada de educación, no he participado nunca en este sector, más allá de que mi mamá pues toda su vida estuvo muy cercana o trabajando en una universidad en Tampico, lo escuchaba, pero tengo cero experiencia, no me interesa. Oye, platica con el fundador de Lotus, que se llama Jesús Lanza, es un tipo como de tu edad, yo creo que te va a gustar, escucha de perdido. Y eso es algo que creo que toda mi carrera sí he hecho. Eh, Hay que escuchar, hay que estar atento, yo nunca cierro puertas. Eh, Hablé con Jesús, el fundador, un sábado a las 9 de la mañana, una llamada por teléfono y a los 10 minutos de que me estaba platicando su historia y qué es lo que quería hacer, yo dije que me iba a donde él fuera. O sea, lo tenía tan claro o tenía tanta claridad en lo que quería lograr y cómo quería que fuera ese camino de crecimiento de lo que estaba iniciando. En ese momento Lotus tenía 7 años, que me convenció inmediatamente y me sumé a este sueño o a este camino. Oye, pues súper bien. La verdad es que la educación es de los temas más importantes aquí en el país. Digo, hoy en día la verdad es que si
si la gente no, pues no estudia, no se desarrolla, y si no hay universidades buenas que desarrollen al futuro talento, pues no hay ese crecimiento económico, esa prosperidad que buscamos en el país. ¿Qué, cómo, pues, ¿Cómo has visto tú alguna situación de lo que tú haces que realmente pues, haya sentido algo que sea significativo en tu vida, o sea, que genere algún impacto de todo esto que haces en la universidad? Creo que hablaste de dos cosas interesantes, Arturo. Primero, un tema de propósito. El propósito de Lotus, o lo que nosotros buscamos, es llenar de talento este país. Sin talento, difícilmente el país, la ciudad o donde sea que te encuentres va a crecer, va a evolucionar. Hay miles de ejemplos en el mundo de cómo cuando ciertos gobiernos le apostaron a la educación, el país después de 5, 10, 15 años creció o cambió por completo. Corea del Sur es un ejemplo de esos, clarísimo. Y como esos hay muchos. Entonces, creo que aportar talento a un país a mí me mueve y sé que ese es el propósito que tenemos en Lotus. Ahora, hablando un poquito de eso, un momento que a mí me marcó fue la graduación, participar en una graduación. Generalmente cuando nos tocó a nosotros o tuvimos la oportunidad de graduarnos, pues tú estás de este lado del escenario y pues es el momento en el que sabes que más allá de que probablemente hayas tenido cierta experiencia laboral o hayas estado haciendo un intercambio o hayas estado haciendo prácticas, sabes que vas a dar el siguiente paso y es un momento en el que tú le estás apostando al futuro. ¿Qué sigue para mí? Ya terminé de estudiar, ¿qué sigue para mí? Pero cuando estás del otro lado del escenario y tú eres miembro del comité que entrega el título, pasa algo que es mágico, que es poderle ver la cara o las caras a los futuros graduados y sobre todo ver a las familias. Ver a las familias, ver a estos papás que sus hijos están cumpliendo ese primer gran paso o ese primer sueño o porque pues después de graduarte ahora sí toca la realidad, ¿verdad? Sí. Pero como papá, de cierta forma, hay una satisfacción increíble y sentir que cumpliste. A mí me ha tocado muchos casos en los que el graduado es el primero de la familia. Es el primero de la familia, entonces llega... De todas las generaciones. De todas las generaciones. Entonces, es una ilusión, una satisfacción del padre de familia ver que su hijo, ver que cumplió. Ver que cumplió con ese propósito que tenía como papá, de que su hijo tuviera algo mejor que él. Y es algo súper profundo. Hay muchos sueños, hay futuro, hay oportunidades. Es algo indescriptible que lo tienes que vivir. O sea, el estar del otro lado del escenario de una graduación, la verdad es que es algo que a mí me marcó y reafirmó que es algo que yo quería hacer, que era algo que me apasionaba. A mí siempre me ha gustado ayudar a los demás o tratar de ayudar a los demás y de cierta forma aquí se cumplió. Okay. Qué satisfactorio escuchándote ese tipo de cosas, y ya me imagino lo que ha de significar para un chavito una palabra tuya en ese momento. O sea, que tú también piensas en eso, a ver, ¿qué les voy a decir a cada uno? Pasan miles. A ver, y sobre todo al principio me costaba mucho el qué decir, o sea, el pararte en un escenario y qué decir. Yo no soy la figura típica que esperas ver ahí parado en la grabación, dando unas palabras, que generalmente pues el señor con corbata y trajeado, y de repente aparece pues alguien un poco más chavo, entonces me la van a creer o no y demás, pero me ha ido bien. Tengo un ejemplo padrísimo. Cuando empezaba hace un par de años, empezaba el ChatGPT, ahí tenía bien poquito, o sea, era algo totalmente nuevo. Le puse, redáctame un discurso de graduación. Me sacó un discurso increíble, padrísimo, lo leí y cuando lo terminé les dije, este discurso que acaban de escuchar, no lo escribí yo.
le pedía a la inteligencia artificial o a ChatGPT en este caso que me redactara un discurso. Creo que salió bien, ¿no? Y gracias, ChatGPT. Gracias, ChatGPT. Me ahorró muchísimos dolores de cabeza. La gente le gustó y es un poco invitar a los recién graduados que una cosa es aprender la teoría de las clases, la interacción, el hacer equipo, el trabajar con tus compañeros, pero otro muy importante es saber utilizar las herramientas que van saliendo, que si tú no te actualizas te quedas atrás. Y de repente llega alguien que sabe usar muy bien o hacer prompts de ChatGPT y todo ese trabajo que tú creías que habías aprendido bien teóricamente se borra. Entonces hay que mantenerse al día, hay que estar consistentemente o ser muy curioso en cosas que vienen, hay que leer, hay que actualizarse, hay que mantenerse al tanto, porque si no, te ganan. Sí. No, y la verdad, y más ustedes al ser una escuela tan tecnológica en muchos aspectos, creo que ya luego me platicarás en otra sesión más a fondo acerca de la institución. Quiero ahorita centrarme más en las cualidades y tus estrategias de liderazgo con la gente, ¿no? Los colaboradores es lo más importante realmente que hay en una empresa y en un tema educativo. Si tú, o sea, si el líder no está motivado y lo permea en la gente, o viceversa, si está motivado un líder motivado y permearlo a la organización, en este caso, pues gente de la organización, oficina, como maestros, que son los que al final del día le enseñan a estas futuras generaciones. Sí. O sea, cómo Fermín se mantiene motivados en ese tipo de situaciones dentro del trabajo, sobre todo en situaciones luego complicadas. Sí, a ver, lo primero que hago es no olvidar el propósito. Te hablaba hace ratito de llenar de talento este país o más países más adelante seguramente. Entonces, trato de nunca olvidarme de por qué hago lo que hago. Segundo, te tiene que gustar. Te tiene que gustar para mantenerte motivado. En mi carrera, yo creo que nunca había encontrado o me había costado mucho trabajo encontrar ese propósito o esa motivación y aquí ha salido súper natural. Siempre, desde el día uno, yo sabía que podía liderar equipos grandes. La verdad es que había tenido equipos pequeños en mi vida, 2, 3 personas a lo mucho, o te platicaba de trabajos muy, muy, muy analíticos, pero siempre había ese interés o siempre había tenido ese interés de poder liderar equipos grandes y sobre todo aportar ideas. Entonces, a mí eso me mantiene súper motivado el día a día también y ligándolo un poco con el tema de mantenerse al día. Yo soy un apasionado de la lectura o de saber qué está pasando en el mundo. ¿Okay? Todas las mañanas amanezco entre 6 y 6:15. Lo primero que hago es leer un par de newsletters, White Paper, que es uno de aquí de Monterrey. Siempre lo leo. Generalmente lo manda René como a las 6:28, entre 6:25 y 6:30 de la mañana. Abro mi correo, lo leo. Hay otro que me gusta mucho que se llama Morning Brew. También ese después de leer White Paper, leo ese Morning Brew. Entonces ahí te vas dando cuenta que todos estos problemas, retos que tú vas teniendo dentro de tu organización, pues no eres el único, ¿verdad? Los tiene todo mundo. Me gusta mucho también, o aprovecho mucho los tiempos muertos. Durante prácticamente 2 años me tocó ir casi todos los días a Saltillo, y ahí hay de dos: o vas aburrido en la carretera viendo el paisaje e imaginándote qué vas a hacer, o le sacas provecho. Ponía un librito y de repente ya me había echado el primero y el segundo, el tercero, el cuarto, y me eché N cantidad de libros durante esos tiempos muertos que los puedes pasar escuchando música, la misma que escuches todo el tiempo, o tratar de aprender. Entonces, trato de ir ligando o ir entendiendo qué está pasando con distintas empresas, qué está pasando en el mundo, cómo solucionaron sus problemas, cómo estos grandes líderes de organizaciones solucionaron, y lo aplico. 2, 3 conceptos que voy viendo ahí, y así me mantengo motivado y así voy avanzando. Los problemas o los retos van a estar todos los días. Aquí en temas de educación a veces se complican un poco más porque son temas de personas. Nosotros atendemos a alumnos. Nuestro objetivo es que el alumno tenga un buen servicio de nosotros.
Y son personas y cada persona es diferente. Es distinto a producir celulares o es distinto a producir micrófonos. Acá son personas que todas piensan diferente. Entonces los retos ahí van a estar. Depende de cómo quieras tú abordarlos, ¿verdad? Claro, y ahorita que mencionabas el tema de lo que lees en la mañana, o sea, creo que hay hábitos bien importantes como la lectura, saber qué está pasando alrededor, Sí. pero también es complicado, dices, oye, leo Morning Brew, leo White Paper, leo las noticias, lo que quieras que leas, pues hay cosas de aprendizaje, pero también luego hay cosas que también te pueden, o sea, hay noticias que son la realidad, ¿verdad? Y la bolsa está bajando y tienes unas aclaraciones ahí, o temas educativos, ahorita están muy complicados los retos. Entonces, Sí. también es difícil mantenerte motivado a pesar de que tenemos que leer ese tipo y estar enterados de lo que está pasando, ¿no? Sí. Platícame un poquito, o sea, ¿qué rutinas o qué hábitos adicionales a esta de la lectura tienes, pero cómo es para mantenerte productivo y enfocado en tu día, ¿verdad? Que luego no algo de eso al revés te vaya a ser contraproducente, ¿no? Sí. A ver, ahorita estoy retomando tema de ejercicio. La verdad es que lo perdí. Eh, cuando, cuando yo entré a Lotus y entraba un poco sin saber, hay etapas en la vida, ¿verdad? Hay etapas en las que, y hay un ejemplo que me gusta mucho de un malabarista que está aventando 4 o 5 pelotas al mismo tiempo. Imagínate que uno es tu trabajo, tu familia, tus amigos, bla, bla, bla. De repente se te van a caer. O sea, hay veces que no puedes malabarear todo al mismo tiempo y tienes que enfocarte, como tú bien decías, Arturo, en una. Y durante un periodo, pues ha sido mi trabajo, ¿verdad? Entré a un sector nuevo que no conocía, había que entenderlo, y lo más importante para mí es tener que armar un equipo. Tener que armar un equipo porque no vas a dominar todos los temas, es imposible. Entonces tienes que ir buscando talento eh, en empleos pasados, en gente que has visto, en la misma organización hay gente súper talentosa siempre que de repente están un poco escondidos. Entonces, rodearte de un buen equipo es clave para que poco a poco estas pelotas que se cayeron, poderlas ir levantando y poder ir recuperando el tiempo o el foco que de repente hay situaciones que son súper absorbentes. Entonces, estoy tratando de recuperar el tema del ejercicio, combinarlo con una buena lectura, obviamente tener un núcleo familiar sólido, para mí es clave, para mí es súper clave, esposa, hijos, papás, amigos, no perderlos también, que empieza a descuidar un poquito eso, ir recuperando con tiempo con amigos y no olvidar por qué haces las cosas. Es la única forma de mantenerte enfocado y de continuar avanzando. Por supuesto, coincido contigo. Y sí, siempre hay que tener ese balance. Y hay veces que sí, a ver, te tocar con una bola, así como la del malabarista, que está bien padre eso de que, bueno, a lo mejor sacrifico un poquito esto este día, pero pues ahí Y si se cayó, tal vez era el momento que se cayera, pero después recógelo. No, totalmente. Un amigo me dijo una vez un tip muy bueno que me dijo, le decía, oye, le decía que, pues, oye, ¿cómo estás tú todo el tiempo aquí trabajando? Y tus hijos, ¿dónde se quedan? ¿Dónde quedan tus hijos? Y me dice, hay días que mis hijos me necesitan más en el trabajo. O sea, entonces realmente a mí me quedó muy grabado eso porque a veces uno se siente mal como padre de familia y dice, híjole, estoy descuidando a los niños y estoy horas extras en el trabajo, pero realmente tu hijo necesita que estés tú ahí un día extra con horas extras para que puedas luego brindar todo lo que le tienes que dar a tus hijos. Y ahí si me dejas agregar un consejo, hay un libro que se llama The Daily Dad de Ryan Holiday, que se lo recomiendo a todo el auditorio. Habla muchísimo de lo que acabas de decir. Este libro es de estos que viene un día y viene una cuartilla, una hoja. A veces son chiquitos, a veces son un poco más largos. Pero, y ya después platicaremos del tema de balance en la vida y papá, familia y todo este rollo, pero no hay que perder la perspectiva de que somos padres de familia, o tú y yo somos padres de familia, hay que estar ahí también y no hay que descuidar el trabajo, se puede, la verdad es que todo se puede hacer, pero simplemente tienes que buscar tus tiempos, ¿verdad? Tienes que, si antes te levantabas a las 7:30, 8 de la mañana, pues tal vez hay que recorrerlo un poquito para atrás y te vas a las 6, 6:30 de la mañana para que puedas hacer ejercicio, desayunar con tu familia, enfocarte en la chamba. Tal vez, o aquí en Monterrey nos pasa que
que todavía las distancias son de cierta forma cortas, depende mucho. Creo que tenemos la suerte de que estamos cerca de nuestro trabajo. Entonces vas y comes con ellos, pero después te regresas porque tus hijos van a ir a la escuela y también van a ir a las clases extracurriculares y tus hijos a veces te necesitan más en el trabajo también, ¿verdad? Exacto. Entonces, hay que echarle ganas. Sí, totalmente, totalmente. Ahora, entrando al tema de la dirección de tu equipo, Sí. platícame alguna actividad que tú sientas que haya generado mayor impacto en el bienestar de tu gente, de tu equipo. Creo que tener una gestión lo más plana posible o de puertas abiertas. Algo que pasaba mucho o que todavía pasa en ciertos corporativos es que existen estas estructuras súper piramidales donde todo es por niveles y donde para llegar al director general de universidad, de empresa, lo que sea, tienes que ir derribando puertas, pasando una serie de asistentes o gatekeepers que no te dejan pasar, ¿verdad? Eso en mi gestión no existe. En mi gestión es puertas abiertas. Una de las primeras cosas que hicimos allá en la universidad fue traer a todos a un mismo lugar, open space, mesas grandotas donde todo el mundo sabe qué está pasando, qué están haciendo, todo de vidrio. Entonces, una gestión muy plana. Oye, tengo un problema, vente, lo platicamos. Hay que poner ciertos límites también porque pues, tienes que avanzar, pero trato de escuchar a todos, de ser súper empático, de que saber, todo el mundo tiene mi número, todo el mundo tiene mi número. Tengo grupos de WhatsApp que a veces nos comunicamos mucho por ahí. Cualquiera puede mandar un mensaje. Entonces, para mí eso es lo que más impacto tuvo, porque se venía de una gestión totalmente distinta, más parecida a los modelos antiguos de cómo liderar ahí en las empresas. ¿Y cómo mides que realmente, o sea, tienen una manera de medir que esto tuvo impacto? O sea, de tener, te digo, porque es algo muy subjetivo. Resultados. Nosotros compramos esta universidad y el primer año crecimos un 50%, el segundo año un 40%, el tercer año vamos a crecer otro 40% Ahí está, o 30%. Entonces, híjole, o sea, quitamos barreras, nos hicimos ágiles, nos hicimos simples, nos hicimos directos, nos hicimos, creo que sería ágiles. Pensamos cosas diferentes. Nos atrevimos a hacer cosas que generalmente en la educación toma mucho tiempo cambiar modelos educativos o atreverse a hacer cosas distintas o meter programas nuevos o escuchar a la industria. Tiramos todo eso. Creo que ese es el mejor KPI, OKR, como lo queramos decir. Resultados. EBITDA. No, totalmente. Y como tú dices, de un año para otro ya empezaste a hacer 40 y 50%, dices, ahí hay algo que se hizo bien y probablemente fue ese tema de que la gente estaba motivada y tenían esas puertas abiertas para atender cualquier... Así es. A ver, generalmente tratas de buscar ideas de cómo crecer un negocio por todos lados y atiendes seminarios y vas a eventos de networking cuando muchas veces las ideas están ahí. Exacto. Simplemente nadie los había escuchado. Ahí están, hay gente que le ha dedicado 5, 10, 15, 20 años de su vida, que sabe cómo atenderlo, pero nunca salieron esas ideas. Ahí están, escúchalos. Eso, totalmente. Platícame, ¿cómo construyes, Fermín, la confianza de un equipo? Esa es una muy buena pregunta, Arturo. A ver, creo que lo primero que tienes que hacer es escuchar. Trata de escuchar, a ver qué te está diciendo, porque sí, la gente se va dando cuenta, sí me escuchó, sí le importo. Entonces, cuando tú le importas a la gente, vas generando confianza. Segundo también, yo trato de ser muy auténtico, por eso pues hoy vengo vestido, así soy yo, así hablo yo. No vas a ver un personaje que no es, que no soy. Eso no va conmigo. Hay cosas buenas de ser tan auténtico y transparente y directo, y ahí habrá gente que no le gusta, y ni modo, no se le puede dar gusto a todos. Y sobre todo, algo que a mí me ha funcionado muy bien es tratar a la gente por igual. No importa, y te lo puede decir cualquiera ahí de la universidad, que seas el intendente, o que seas el rector, o que seas el director de operaciones, o que seas el fundador del Lotus. Yo voy a tratar por igual a todos.
Entonces, eso a mí me ha funcionado. Interesarte también, oye, ¿cómo están tus hijos? Oye, vi que subiste una story ayer en Instagram que fuiste a un concierto, ¿cómo te fue? ¿Qué tal estuvo? Interesarte, eso es lo que nos diferencia de las personas, o sea, eso es lo que genera confianza, o por lo menos a mí me ha ayudado mucho. No, tienes razón. Yo realmente coincido contigo, tener esa tensión con el equipo. Platícame, ¿cómo manejan ahí en la institución las denuncias de estrés y burnout entre los colaboradores? A ver, creo que te voy a responder con un concepto que creo que tienes que entenderlo como colaborador, y luego te platico un poco cómo lo solucionamos. A ver, antes existía mucho el concepto de work-life balance o de balance, y que tú tienes tiempo para familia y tienes tiempo para trabajar y tienes tiempo para hacer deporte, y en esos periodos de tiempo nadie te molestaba. Esto, la verdad es que el celular creo que tumbó esas barreras o esos tiempos que existían para cada una de las cosas, y ahorita hay un concepto que Tony Robbins menciona mucho en sus pláticas, que es Work-Life Integration. ¿Qué es eso? Difícilmente te vas a poder desconectar del negocio o de lo que haces, porque siempre te va a llegar un mensaje, o te va a llegar un correo, o te va a llegar una llamada porque pasó algo, y a veces pues, tú estabas en un viaje en la playa con tus hijos y tienes que atenderlo. Sí, los negocios no son perfectos. Los negocios no son perfectos, y hablamos hace rato de los retos o los problemas pasan. Y si tú dices, no, no voy a contestarle a nadie porque estoy en esto, híjole, puede pasar un problema muy grande que te necesitaba. Entonces, no pasa nada si tomas una llamada 10, 15 minutos, pero regresas a lo que estabas haciendo. Tienes que entender que esas cosas van a pasar y que probablemente van a ser las 7, 8 de la noche, y tal vez requiere algún evento tu atención, y hay que estar ahí. Pero si tú constantemente estás peleando con ese bloqueo de que es que era mi tiempo que yo tenía destinado para eso, híjole, pues la vas a pasar mal. Entonces, hay que ser hay que entender ese concepto de que el trabajo se integra a tu vida. Y mientras tú más lo aceptes, menos vas a dejar de estar luchando, perdiendo energía que te va a llevar a un burnout, si tú todo el tiempo estás luchando contra eso. Entonces, a ver, y a veces puede pasar también, y cuando llega gente que está muy cansada, creo que no hay mejor solución que decir, tómate unos días, vete de vacaciones. Ahí sí, y ahí es válido, porque ya llegaste a un límite en tu capacidad de seguir operando, trabajando, y el quedarte va a ser totalmente contraproducente. Hazlo, tómate los días. Hay gente que le da pena pedir días. Hay gente que le da, es que ¿qué van a pensar de mí o qué van a decir si yo me voy de vacaciones? Es peor que te quedes. Es peor que te quedes en el estado en el que estás. Es peor que te quedes con la mala actitud que traes. Vas contagiando al resto de tus equipos o al resto de las personas. Entonces, creo que hay que ser lo suficientemente inteligente también como para aceptar que estás cansado y que es algo que pasa. ¿Ok? Creo que a todos nos ha pasado, y es mejor decirlo, es mejor comunicarlo a tu líder o a quien sea que esté ahí, y decir que vas a pasar un ratito. Y también se vale de decir, ¿sabes qué? El ritmo de trabajo de este negocio o de esta empresa o de este lugar no es para mí, y se vale buscar otro. Sí, claro. Las puertas creo que, o sea, hay muchas oportunidades, hay muchos giros de negocio, y tienes que encontrar la cultura que se adapte un poco a lo que tú estás buscando, porque hay culturas que son sumamente demandantes, como en empresas o negocios más chicos, donde hay que entrarle a todo y probablemente tengas que contestar a horas que no son las tuyas. Y hay otras que son un poco más establecidas, donde los procesos están muy claros, donde vas a trabajar de 9 a 5, de 9 a 6, y no pasa nada. Encuentra tu lugar. Encuentra tu lugar. Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay empresas que te van a exigir más, y
y te van a pues hacer que des tu máximo y estresas hasta el tope fin de semana, y hay otras que pues igual si no puedes tú manejar ese tipo de estrés, pero ustedes, por ejemplo, en la empresa, yo sé que ya me dices que son puertas abiertas, Sí. ya son que escuchan y les dan esa flexibilidad, pero ¿tienen alguna política que ustedes realmente compartan y que la gente sepa que, oye, si sabes que este es un día demasiado estresado, pues sí, ven y pide un día libre? Sí, a ver, creo que en este tema de educación o en la universidad o en las universidades que tenemos dentro de Lotus, cada una tendrá sus particularidades. Yo conozco muy bien la del noreste. De entrada, tienes 25 días de vacaciones. Oh, pues es bastante. Eh, entonces, úsalos, Exacto. úsalos. Oye, es diferente llegar a un nivel bueno, también, trato de respetar mucho los horarios, ¿verdad? Se vale tener situaciones fuera de horario, pero la gente entra a cierta hora, puede pausar para comer a mediodía y en la tarde tratar de salir. La verdad es que son menos los eventos extraordinarios que te van a exigir un poco más del tiempo que requiere. Sí hay, pero, pero son los menos. Y también cuando ya estás hasta el tope y tal vez no hallaste la comunicación o no te gusta a ti salir con problemas o no eres de ese tipo, hay una línea segura donde entran todos, donde cualquier colaborador puede redactar lo que le está pasando. Es totalmente anónima, simplemente personas muy específicas lo pueden ver y ahí atendemos. Ya. Entonces, ese es otro mecanismo que también puedes usar si tu estilo es un poco más reservado o no, no sientes la libertad o la confianza de platicar el tema con tu líder directo. Pues me hace muy bien. Buenas políticas en la empresa, buen punto de vista. No sé si quiero pasar a una sección de pregunta rápida, pero no sé si antes, como para cerrar este capítulo, algo que quisieras agregar en base a tu experiencia, que quieras compartir con el público en general. A ver, creo que tienes que... Hace poco leí un libro de un ex Navy SEAL que pues, tuvo una etapa muy tormentosa en su vida al inicio y después poco a poco fue hallando su propósito y se convirtió en un super corredor de ultramaratones, de estos que corren 100 millas, 200 millas, etcétera, etcétera. Y al principio de su libro, y también en otro que se llama Your Next Five Moves, que está bueno también, te hablan mucho de algo muy sencillo, pero que cuesta muchísimo trabajo, que es definir qué es lo que tú quieres, encontrar tu propósito. Dedíquenle, hay que dedicarle tiempo a esto. No es fácil, parece súper fácil y hay gente que lo tiene muy claro desde muy temprano en sus vidas qué es lo que quieren hacer. Habemos otros que nos cuesta trabajo encontrar ese propósito de vida. Dedícale tiempo. Piensa en qué es lo que quieres, porque si no lo hayas, vas a batallar mucho en lo que quieres lograr en tu vida. Entonces, hay que dedicarle tiempo a definir qué quieres y qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te apasiona y hacia dónde te quieres dirigir. Como diría Mark Twain, ¿verdad? Los 2 días más importantes de su vida son cuando naces y cuando sabes por qué naciste, ¿no? Cuando encuentras tu propósito de vida. Eso es. Suena muy simple en 2 frasecitas, pero encontrarlo toma tiempo y hay que tratar y hay que experimentar para que sepas qué te gusta, qué no te gusta y poco a poco se irá aclarando tu respuesta. Y del propósito se generan muchas decisiones, como con quién te vas a casar, qué es lo que buscas en una pareja, qué es lo que buscas en una carrera, o tú que te dedicas a eso, en una carrera universidad, que como que te puedes equivocar y dedicarte a otra cosa, pero son cosas que de ahí salen muchas decisiones. Hay una frase, o hay un meme que me gusta mucho, que dice, quieren que decida mi carrera a los 18 años y todavía no sé ni escoger un aguacate. Y es la verdad. Es la verdad, sí. Es la verdad. El tema de vocación o encontrar tu vocación, pues vuelvo a lo mismo, cuesta trabajo, pero hay que meterle su tiempo, hay que meterle su esfuerzo también. Y ya que lo tienes, creo que se simplifica mucho el camino en tu vida. Totalmente, muy de acuerdo. Vamos a pasar a esta sección
Fermín, que la idea es que te haga una pregunta y sean respuestas así concretas y para el público, directamente al público, ¿no? Hecho. ¿Cuál consideras, si fuera una sola, cuál es la mejor prestación? Vacaciones. Muy bien. Vacaciones. ¿Alguna empresa ejemplar a quien admires distinta a la tuya? Sí, Apple. Me encanta Apple. Su cultura, sus productos, todo lo que hace. Bien. Ahora, platícame un consejo de lo que se tiene que cambiar en una empresa para mejorar la vida Godín. Primero que nada, dejar de satanizar la vida Godín. O sea, no está mal tener un trabajo de 9 a 5, no está mal saber que vas a tener certeza de que el día 15 o el día 30 vas a tener tu depósito de nómina, no está mal y consistentemente lo quieren o queremos tratarlo de hacer ver que está mal. Entonces deja de satanizarlo, acéptala, trabaja como si fueras el dueño y si no, emprende. Muy bien, nunca he escuchado esa, muy buena. ¿Alguna estrategia para evitar el burnout o el desgaste? Sí, a ver, pasa tiempo con tu familia, o encuentra algo que te guste y sobre todo, si te está pasando, platícalo. No está nada de mal, no, a todo mundo le pasa, pide ayuda, busca ayuda, no tiene nada de malo. Eso es bien importante, decirlo, aceptarlo y pedir ayuda, ¿verdad? Así es. ¿Cómo recargas pilas fuera del trabajo? Con mi familia. Bien. ¿Cuál es el colaborador o compañero ideal? El que tiene buena actitud, el que quiere hacer las cosas, el que es positivo, el que busca el cómo sí. Ese es el compañero ideal, más allá de los conocimientos o de los expertise que tenga. Creo que el que tiene buena actitud contagia y para mí es clave. Muy bien. ¿Cuál es la persona que sugieres a nosotros que entrevistar, porque te gustaría escucharlo? Te decía hace rato del vecino, Rogelio Prieto. Creo que es alguien que puede agregar mucho valor a este podcast o a esta entrevista. O hay otro amigo que se llama Juan José Flores. Él trabaja en una empresa que se llama Adices, que hay un sensei, un gurú que yo considero un genio, que se llama el doctor Ichak Adices, y puede aportar muchísimo valor o ideas o conceptos a tu auditorio. No, muchas gracias. Y Rogelio, gran amigo también. Entrevístalo. Lo entrevistaremos. Tiene mucho que platicar. Sí. ¿Tu frase favorita? Un cuerpo sano, una mente calmada y una casa llena de amor es algo que el dinero no puede comprar, te lo tienes que ganar. Súper. Pues bien, pues cerramos aquí la entrevista. Fermín, muchas gracias por estar aquí. Espero que no sea la última, porque estuvo muy interesante. Creo que nos falta tiempo para seguir platicando. Sí, Obviamente, off the record, nos lo seguimos platicando y siempre es bien interesante platicar contigo y aprender de ti. Muchísimas gracias, Arturo. Un placer haber estado aquí contigo y encantado de platicar las veces que quieras. Muchas gracias.